vamos a ver ahora, para concluir con el tema del Génesis, la terminología bíblica del Antiguo Testamento sobre el hombre. ¿Sí? Terminología del Antiguo Testamento sobre el hombre. Para empezar, tendremos que decir que para el hombre hebreo, o sea, del Antiguo Testamento, cada vez que hace referencia a Dios o al ser humano, siempre lo hace de modo integral, no pierde de vista el conjunto. Podemos compararlo, por ejemplo, nosotros, cómo empezamos a estudiar cualquier cosa. Hemos dicho, tendemos siempre a separar. Para, descomponiendo el ser, analizamos cada elemento. ¿Sí? Luego que tenemos ya la dispersión de elementos, conocemos más a fondo cada cosita. Pero luego batallamos ¿para qué? Para integrar otra vez, para componer. Es, por ejemplo, el médico que estudia la anatomía humana y que le trae un cadáver, ¿qué es lo que hace? Lo disecciona, ¿verdad? Va sacando los músculos, el hueso, abre todo. Pero ya cuando lo quiere regresar otra vez a la unidad, pues complicado. Y tiene que hacer una serie de parches y de cocimientos y no sé qué tanto, ¿verdad? Pero para el hombre hebreo no sucede lo mismo. Cada expresión que habla sobre el hombre, se entiende el hombre completo. Aunque visto, digamos, de un ángulo diverso. ¿Me explico hasta aquí? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes ven este plumón, ¿cierto? Yo les digo, este plumón dice acuarelo. ¿Usted qué me diría? Que no, ¿qué dice? Glass XL, ¿verdad? Y yo les digo acuarelo, ¿por qué? Porque yo veo acuarelo acá. ¿Sí? Entonces, ¿quién está mal? Los dos están bien. Los dos, porque estamos viendo el ser de diferente ángulo, ¿verdad? Pero es el mismo, es el mismo. Muy bien, empecemos. La primera palabra de la que habla el Antiguo Testamento, el Génesis, es la palabra basar. Con S, no con Z, que es del compra, ¿verdad? Basar. Basar en hebreo significa carne. Y podemos hablar de cuerpo. Fíjense bien, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola basar, una sola carne, un solo cuerpo. ¿Sí? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. ¿Sí? Pero está hablando, al fin de cuentas, del hombre entero. Sin embargo, la característica o el punto de vista con el que el Antiguo Testamento trata la palabra basar en referencia al hombre, hace alusión a su fragilidad. A que es un ser caduco. ¿Sí? Por ejemplo, usted pinche la piel, ¿y qué va a hacer? La va a herir. ¿Sí? Aviente a alguien de un segundo piso y ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces el hombre es frágil, se ve, por lo que se ve la carne es frágil.
se puede herir fácilmente. ¿Sí? Segunda expresión del Antiguo Testamento, el nefesh. 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 Fíjense bien, el sentido literal significa garganta. Pero garganta u órgano de la respiración. Usted dirá, pues que la respiración no va por la nariz, pero cuando se le tapa, ¿por dónde respira? La boca, por la Y donde garganta. pasa el aire siempre es el tracto, ¿no? El tracto completo. Entonces, por ser el órgano de la respiración, lo que permite en la entrada del oxígeno se le llama principio vital. ¿Cómo reconoces que una persona, o sea, ya no está viva? Si no traes tu estetoscopio para ver. No Porque no respira. Hasta le ponen una espejita para que ver si el vaho se puede ver, ¿no? Entonces, principio vital, el nefesh, o lo que podemos decir como alma. ¿Sí? Pero otra vez, volverse a poner lo mismo, el hombre entero, integral. Tercer elemento, tercer palabra, y aquí atentos, Ruach. En el principio no había nada, solamente el Ruach de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. El Ruach de Dios. Brisa, soplo. Brisa, soplo, aliento vital. Brisa, soplo, aliento vital. Ruach expresa la fuerza que mantiene vivo al hombre. Esta vitalidad, este espíritu, viene de Dios. Atentos a este punto, Cuando Dios forma al hombre del barro de la tierra, luego dice, sopla en sus narices, y le transmite el ruach, le transmite el espíritu. ¿Sí? Desde ese momento el hombre se convierte en un ser viviente, A Cristo le van a llamar el viviente, porque hace referencia a que es el portador del espíritu, que da vida. He venido a traerles vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, estos tres términos son los más importantes en cuestión antropológica. Si en el examen yo les preguntara, cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. El hombre es el único que tiene esos tres elementos. Ajá. Hay otros dos elementos, otras dos palabras, otros dos términos que hablan de realidades antropológicas o del hombre, pero más al interno. Vamos a verlas.
¿Dónde está? ¿Puedo borrar las dos primeras también? Sí. Lev. ¿Se ve? Lev. Lev. L-E-B. L-E-B. Lev, que significa corazón. Corazón es el centro de la persona. El centro de donde se toman las decisiones. Por eso Dios dice en la profecía de Ezequiel: arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Porque si el corazón es lo más interno, es el centro de la persona, de ahí surgen las intenciones buenas y de ahí surgen las intenciones malas. Es el lugar de la decisión. Entonces, transformando el corazón, ¿sí?, las decisiones vendrán en consecuencia siempre buenas. Pero transformando el corazón. Y el otro es, este está muy raro, que el ayot. ¿Qué suena esto? Que la yot. No menos se dice, ¿verdad? Sí. Que el ayot. El que el ayot significa los riñones. Que el ayot significa los riñones. ¿Y por qué los riñones? Porque es la intimidad humana. Significa la intimidad humana, sujeto de los movimientos espirituales y éticos de la persona. La intimidad humana. Hasta aquí, estos 5 términos no se les olviden, con los que habla el Antiguo Testamento sobre el ser humano. Qué bonito el ser humano, qué bonito el diseño que Dios tiene sobre él, crearlo a su imagen y semejanza. Qué bonito que este hombre pueda, si entrar en comunión con Dios, esté llamado a la comunión con Dios y a la comunión con ella, ¿verdad? Con la Isa, con la mujer, hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza. Pero ¿qué creen? Que viene un punto que tenemos que reflexionar, drástico o drama. A este plan y este diseño se mete alguien que dice, oh, no lo quiero. Se llama Satanás. ¿Quién es Satanás, para empezar? Vamos a ver. ¿Es amigo de ustedes? El año caído. Más bello. Más interesante. ¿O no? Digan la verdad. ¿Sí o no? Es amigo de ustedes. Si no, no pecaría. Medio amigo, no mucho. Se puede. No, al rato se medio amigo y al rato nada. Es un amigo incómodo. Sí. Pero necesario. ¿Por qué necesario? Vamos. Primero, si habíamos hablado sobre los ángeles, ¿no? Sí. Ángeles, criaturas espirituales, sí, creadas por Dios, siendo siempre criaturas,
No olvidemos, criaturas espirituales. Pues resulta que Dios crea a los ángeles para ser sus servidores, sus mensajeros, y les plantea su plan de salvación para el hombre. ¿Sí? Entonces, los ángeles tienen solamente, por ser criaturas espirituales superiores, un solo acto de voluntad. Pueden decir sí por siempre o no por siempre. ¿Sí? Depende del calibre en el que se vaya. Ahora, Dios plantea este plan y dice: ustedes ángeles, siendo mis servidores, mis mensajeros, irán a servir a los hombres para que yo desarrolle mi plan. Unos dijeron: sí, Señor, con todo gusto, lo haremos. Y otros dijeron: ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Soy una criatura superior. ¿Cómo me vas a mandar a servir a esos hombrecillos inferiores a mí? ¿Qué te sucede? Yo no lo haré. No te serviré. Y junto conmigo, estas legiones. Y entonces se traba en el cielo esa batalla de la que habla el Apocalipsis. Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus demonios, y es arrojado el diablo al infierno, preparado para él. Ahora, el diablo, como quiere trabar ese plan de Dios para salvar al hombre, pues entonces quiere hacer cómplice al hombre de esta rebeldía. Y por eso tienta, por eso ataca, por eso trata de desviar la atención del hombre a su Dios. ¿Sí? Ahora vayamos al texto en Génesis. ¿Qué sucede allí? El gran mandato de Dios: coman todo, coma menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Coman todo menos de uno. ¿Sí? Segundo, serpiente. Bueno, ahí lo ponen. Segundo, serpiente. La serpiente. La serpiente, pues es un animalito como todos, ¿verdad? ¿O no? Tan animal es la serpiente como la vaca. ¿Sí? Pero bueno, cuando ves una serpiente te da miedo, porque mata, veneno, muerte, te estrangula, se arrastra. O sea, tiene como muchas cosas en su contra, ¿no? Entonces, el hombre bíblico, el que escribe el Génesis, ve, pues esta serpiente dice, entonces toma la figura de la serpiente para hacer la imagen o representación del mal o del demonio. ¿Sí? Pudo haber agarrado un tigre, pudo haber agarrado un cocodrilo, pero la serpiente, ¿por qué la toma? Hasta las mismas características, ¿no? Que se va ahí, escabullendo, sigiloso, hasta y cuando menos se acuerda salga, y así es el demonio, ¿no? ¿Sabes? Te va dando la suave, dice, vente, no pasa nada, mira, y cuando menos se acuerda estás adentro, te da la mordida, y una mordida fuerte. Entonces, la serpiente, ¿y quién creen? A ver, señores hombres, ¿y quién creen? Yo de todos somos del Padre, se va a morir ahorita. No es más que una interpretación, ¿verdad? O sea, ya aquí tenemos la idea de que las cosas fueron exactamente así como dice el texto,
Dijimos que era simbólico, era una analogía, una representación, un modo de dar a entender lo que sucedió en los orígenes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sucede que se pone a la mujer como la que es tentada primero y luego que va y tienta al hombre? Por la práctica. ¿Cuál es la debilidad de los hombres? La mujer. ¿Sí? ¿Quién podía, si no la mujer, hacer que sea hombre? ¿Sí? Desde el principio. ¿Sí? Ahora, dice la serpiente y la mujer, ¿verdad? Este es el diálogo. Ahí está la tentación. Cuando la mujer se detiene a dialogar con el demonio. Ya desde que entra el diálogo, el demonio es sagaz, ¿sí? Es astuto y se mete y empieza a embaucar. ¿Y cuál va a ser la promesa del demonio cuando tienta? Serán como dioses. Esa es la promesa del maligno, esa es la gran tentación. Serán como dioses. Dios nos promete lo mismo, exactamente lo mismo nos promete. Te voy a divinizar. Pero esta es, serán como dioses en el sentido, quitarás a Dios de su lugar para ponerte tú. ¿Sí? Y el sentido verdadero de la promesa de divinizarte de parte de Dios es, te compartiré de lo que yo soy. Nunca vas a estar a mi altura, ¿sí? Porque entre Dios y el hombre hay un abismo, ¿verdad? Pero yo quiero compartirte. Pero que en lugar de su rebanada de pastel, el hombre quiso todo. Pero serán como dioses. Ahora, habla de una fruta, ¿verdad? Bueno, fruto. Recuerden que no habla exactamente de una manzana, quítense la idea. ¿Por qué se pone la manzana ya en lo cultural? Porque la manzana, para empezar, el color rojo es atractivo. Pregúntenle al psicólogo, ¿sí? Y el color rojo siempre atrae. Un carro rojo choca más que uno de otro color. Eso es estadística. Los que tienen carro rojo. ¿Sí? ¿Sí? Color rojo es atractivo. Además, la manzana brilla. La manzana cuando la muerdes, rosa. Entonces, tuvo que haber sido un fruto, la simbología, muy apetitoso. Si usted va a mi parroquia y le enseño la ofrenda de los plátanos podridos, usted va a decir, no, ¿quién se va a comer eso? No es atractivo. Pero, o sea, la tentación vuelve así. Te manifiesta lo más apetitoso para cautivarte, para atraerte. Y decíamos, la voluntad humana siempre tiende al bien, a desear el bien. El demonio actúa, por eso se le llama mentiroso o engañador, te manifiesta el lado bueno de las cosas, para que caigas, ¿sí? Pero ya cuando entras te das cuenta de que eso en lugar de ayudarte, te destruye. Y es lo que pasó, ¿verdad? Miren, serán como dioses, coman de él, no pasa nada. ¿Y qué sucede? Que entra la desobediencia. ¿No les ha pasado a ustedes que son, digo, yo lo hablo de mi experiencia porque yo fui el causante? De niño, pues le robaba dinero a mi mamá. Ay, me estoy confesando. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Sí. Y luego, o sea, le agarraba que los 5 pesos para ir a las mamis.
Y uno decía, ya después que te regañaban, te pegaban y casi te mataban, uno decía, son 5 pesos. Que tienen 5 pesos contra los 100 que gana mi papá, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Pero no es la cantidad, sino es el acto. ¿Sí? Diría uno, ay Señor, no seas exagerado, es que me den una manzana. Pero es el acto de desobediencia. O sea, yo te pongo una situación, es lo único, mira, te di todo, absolutamente. Nada más te dije, no comas de esta manzana, ¿por qué? Pues son mis manzanas, punto, ¿verdad? No tengo por qué darte explicaciones porque yo soy el creador, ¿sí? Pero únicamente te pedí que no comieras eso. ¿Y qué hiciste? Y entonces ahí inicia esta desobediencia y entonces entra el pecado. Usted me podrá decir, Padre, ¿y yo qué? Yo no estaba ahí. Y entonces, ¿por qué las consecuencias las vivo? ¿Sí? Y aquí vamos a hablar, ya vamos a entrar en forma, y atentos, no se me despeguen, del pecado original. ¿Sí? Pecado original. Atentos, Si usted entiende la situación hoy, va a vivir feliz toda su vida. Bueno, tenemos esta realidad del pecado original. Pregunta de los 64,000. ¿Qué es? ¿Qué le han dicho? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué conoce sobre el pecado original? Dígame. La desobediencia de nuestros primeros padres. ¿Qué más? Que lo heredamos, ¿verdad? Perfecto. Eso les han dicho. Que no hemos recibido el Espíritu Santo. ¿De qué? Que no hemos recibido el Espíritu Santo. Que no hemos recibido el Espíritu Santo. Bueno, no hemos sido consagrados aquí. ¿Hasta qué? Hasta el bautismo. Ah, muy bien. Del nacimiento, bueno, entonces de la concepción al bautismo, no hay, ¿verdad? No hay Espíritu Santo, ¿ok? Que fuimos expulsados del paraíso por ese pecado. Por querer asemejarnos a Dios. Por querer asemejarnos. Quitarle su lugar, ¿verdad? Ajá. Ok, perfecto, empiezo ya. El pecado original se puede dividir en dos. Pecado original originante y pecado original original. Pecado original originante y pecado original originado. ¿A qué se refiere? El originante es aquel que desata todo. El primerito que desata todo el movimiento. ¿Sí? Y ese fue exactamente el de Adán y Eva. Ese pecado de Adán y Eva, la desobediencia, es un pecado estricta y propiamente dicho. ¿Sí? Se prefirió la criatura al creador. Prefirió comer la manzana o el fruto a obedecer a Dios. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No nos hemos perdido? Ok. Este es el pecado original originante. Ahora vamos. El pecado original originante produce el pecado original originado. ¿Sí? Las consecuencias, podemos decir, consecuencias. Este segundo no es un pecado
pecado, propia y estrictamente dicho. ¿Sí? Se le llama pecado de forma analógica. ¿Sí? Llamamos pecado originado de forma analógica a ¿qué? Una situación. ¿De qué situación hablamos? Sufrimiento, enfermedad, dolor, muerte. Dígame usted. ¿Usted sufre? Sí. ¿Se enferma? Sí. ¿Algo le duele? Sí. ¿Muere? Sí. Ahí está. Nacemos, se nos ha dicho, con el pecado original heredado. ¿Sí? Se nos transmite de generación en generación. ¿Por qué? Porque la desobediencia de Adán y Eva queda incrustada en la naturaleza humana. No es parte de la naturaleza humana, no. Porque si fuera natural, nada sería pecado. ¿Sí? Simplemente sería hacer lo que sabemos hacer. Pero quedó herida la naturaleza humana desde Adán y Eva. Quedó herida y esa, haz de cuenta como que está un molde, ¿sí? Con el que hicieron al hombre y de repente se les cayó y se abrió. Y es el único molde y empezaron a ser más hombres. Todos traen la fallita. Ay, basta que es mentira. ¿Sí? Es algo sencillo con el que podemos expresar el pecado original, ¿sí? Pero entonces usted dice, a ver, padre, pero a mí me bautizaron. Y me dicen, digo, del bautismo que se borra pecado original. Entonces, ¿por qué sufro? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me muero? ¿Y por qué peco? Porque mucho tiempo también se entendió pecado original como concupiscencia, la inclinación al mal, al pecado. Entonces decimos, si me bautizan, me quitan el pecado original, me quitan la concupiscencia, entonces ya no puedo pecar. ¿O por qué peco? Porque no era exactamente decir pecado original igual concupiscencia. Más bien es pecado original igual a la situación en la que naces. ¿Sí? Situación en la que naces. Ay, no, es que... Ahora, imagínense esta situación de sufrimiento, enfermedad, dolor, muerte, pecado. Imagínenselo sin Dios. Perdidos. Es el llanto y el rechinar de dientes, dice la desesperación. Ahora ya alcanzamos a ver qué hace el bautismo. Me borra el pecado original, que se entiende como la ausencia de Dios. Esa es la expulsión, ¿verdad? O sea, pecaron, Adán y Eva los expulsan, quedan sin Dios, fuera del paraíso, de la belleza, del bienestar, de la pasibilidad, de todo eso. Entonces viene la ausencia de Dios. Y entonces lo que hace el bautismo, que borra el pecado original, es anular esto y hacer presente a Dios. Me abre, interiormente me abre para yo poder entrar en comunión con Él. Y así
El sufrimiento, la enfermedad, el dolor, la muerte, los puedo vivir juntamente con Él. Con sentido. No desesperado. Más bien, con fe, con esperanza y con caridad. Cuando el Espíritu Santo entra a la persona al ser bautizado, le hace capaz de estar con Dios, de comunicarse con Él, de vivir con Él, y le da estos dones: fe, esperanza y caridad. De tal manera que en esta situación dolorosa que aún vive, ¿sí?, que esa no se borra, nacemos así, así crecemos y así morimos, con esta situación, pero diferente. Ya no apartados con la ausencia de Dios, sino con Dios presente. Porque dígame, ¿cuándo se va a acabar el dolor? ¿Cuándo se va a acabar la enfermedad? ¿Cuándo se va a acabar la muerte? Cuando te mueras. Cuando pasas de esta vida a la otra. Preguntas. Los veo con ojos de me quitaron todo lo que creía. ¿Qué pasa cuando me aclaran y mueren? Me aclaran. Ahí está un punto crucial. Los bebés que mueren sin ser bautizados. Los bebés que mueren sin ser bautizados. ¿Qué les han dicho? Que pueden bautizar. Sí, pero literal. O sea, sabemos que se puede. Pero hay veces que no fueron bautizados, o que se pongan unos abortos muy tempranos, por ejemplo. Hay una tendencia en ciertos grupos, habrá que ver. A ver, vamos a hacer un retiro, y en este retiro, todos cierren sus ojos, tengan en mente un bebé que fue abortado, ténganlo aquí y bautícenlo en su interior. Ay, disculpen, ¿sí? Pero tengo que decirlo así como es. ¿Qué es lo que pasa? Hay tres tipos de bautismo: bautismo de agua, bautismo de sangre, bautismo de deseo. ¿Sí? El bautismo de agua es el que todos conocemos y que todos hemos vivido. El bautismo de sangre, solo algunos lo han alcanzado. Son los mártires, ¿sí? Y los mártires en su tiempo, porque en su tiempo no eran cristianos todavía no los bautizaban, pero dieron su vida por Cristo y con eso quedaron bautizados. Incluso María no fue bautizada. María no fue bautizada, se los aseguro. Nada más la presentaron. Pero aún sin pecado original se ocupa el bautismo. ¿A Jesús lo bautizaron? Se hizo bautizar. ¿Por qué? Porque no solamente, porque reducimos a veces eso, ¿no? Bautismo para quitar el pecado original, pero también tiene otros efectos, ¿sí?, más amplios, ¿no? Me hace heredero del cielo, me hace templo del Espíritu, me hace miembro de la iglesia, me hace, y también me quita el pecado, pero todo lo demás, ¿no? Entonces María fue la primera bautizada, ¿cuándo? En la concepción virginal. Recibió a Dios, recibió a Jesús. ¿Sí? Y tenía que ser una receptora adecuada a lo que recibía. Fue preparada. ¿Sí? Fue la primera bautizada y la primera redimida. La primera que subió al cielo en cuerpo. Ya. ¿Sí? Bueno, es otro rollo. Luego veremos Mariología. Como que cada curso apunta otro, No vamos a acabar. No, nunca acabamos de estudiar. ¿Pero qué? Los niños. Sí. Y el tercero es el bautismo de deseo. Es decir, no me están persiguiendo, no me mataron por causa de Cristo, pero me iba a morir sin ser bautizado, porque todavía no cumplía los años para poder llegar al bautismo.
Ahora yo deseaba con todo mi corazón ser cristiano, participar de esa gracia. Entonces automáticamente por ese deseo intenso que tenías, quedas bautizado. Ahora dígame, ¿en qué tipo de bautismo quedamos? Eso le iba a decir, en un adulto es ¿Deseo? deseo. Es yo deseo. Yo Yo deseo ser bautizado. Lo mata su madre porque es un niño que puede ser considerado martirizado. No lo sé. Pero es sangre de corazón. No, mártir se refiere. Es que no es mártir. No, porque Lo lo matan. O sea, el mártir dice, yo muero por Cristo, conscientemente. Pero En el deseo de un bebé que muere, no entra el deseo de los papás. No, personal. Yo deseo ser. Nada más un adulto entonces, que quiere ser bautizado, pero en el pobre bebé. Antes había una tendencia, una línea teológica que decía, los bebés que mueren sin ser bautizados entran al limbo. ¿Qué es el limbo? Un lugar sin pena ni gloria. Ahí como en stand-by. Ahí lo Es como dejamos. niños de limbo. Pero luego, no lo quitaron. Cerrado por remodelación. Pero luego se hace la reflexión que para Dios no hay puntos medios. O es todo o nada. O te salvas o te vas. En casa el purgatorio te haces un ratito para entrar, pero ya está listo. Con que llegues al purgatorio con eso. Pero no se conforme con lo mínimo. Entonces, el limbo es un lugar sin pena ni gloria. Pero luego se dice, no, en Dios no puede haber puntos medios, sino puede haber un lugar, sin pena ni gloria. O es salvado o es condenado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esos niños? Dos cosas. Uno, es una criatura que regresa a su creador. Sin más ni más. Es una criatura que regresa a su creador. No exactamente dicho, o no exactamente decirlo, pero, por ejemplo, los animalitos, ¿qué pasa con ellos? Terminan y se aniquilan, ya no sé. Es el cielo de las perditas, el cielo de los... No, exactamente, ¿verdad? Sí, pero el ser humano, por ser una criatura más excelente que un animal, ¿sí? Es una criatura que porque hay cuerpo, hay alma, está en la concepción, se da inmediatamente. Cuando se une el óvulo y el esperma, entra el alma, porque hay vida, y ya es vida propia porque se desarrolla. ¿Sí? Ese ser humano nuevo, tiene ese alma, ya está grabado en el corazón de Dios su nombre. Sí. ¿Sí? Y ya está él, digamos, en relación con Dios. Entonces, ¿Por qué? Porque es imagen y semejanza. Fíjense bien, la imagen y semejanza es anterior y primero que el pecado. ¿Sí? Entonces, primero fuimos creados a imagen y semejanza. Ya luego se metió la cola el diablo, sí. Y luego, pero el diablo no agarró desprevenido a Dios. Su plan es perfecto. Cualquier cosa, cualquier contratiempo, cualquier cosa que no sale, él ya lo tiene la respuesta. Ya tiene el método, el modo de... ¿sí? Entonces, a él no se le olvida que primero está el hombre creado a imagen y semejanza. ¿Sí? Y si este niño que nace no alcanza a ser bautizado, pero es imagen y semejanza, si regresa a su creador. O sea, vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Y le regresa al Padre que lo creó. ¿Cómo los tiene? Pero él los creó. Sí, regresa al Padre que lo creó. Y él lo tiene más fácil. No, por eso apoyo la aborto. Tiene más fácil. ¿Por qué? Porque él ya entra y regresa inmediatamente. En cambio, ya cuando entro yo y empiezo a crecer, adiós, entra
la decisión. Vas creciendo, pero también vas decidiendo, ¿sí o no? Y ellos ya no tienen así como que, no tienen el peligro de condenarse. No tienen el peligro de condenarse. Regresa a su creador, la criatura. En cambio yo, sí entro a ese peligro. ¿Sí? Dependiendo de mi voluntad, o sea, que la acerco a Dios o la recibo. Y entonces, bueno, hablábamos sobre eso. Una mujer que tuvo un aborto espontáneo, por ejemplo, o inclusive como haya sido, y luego tiene más hijos, lo correcto es decir, tiene 2 hijos, tuvo 3 hijos. Sí. 3 hijos. Aunque no haya sido. Y no me vengan con esa otra. O sea, tuvo 3. Qué bonito, qué romántico, sí se escucha bien, pero no. Es que es un angelito que se regresa. No, el hombre es hombre. Y es digno del hombre ser hombre. Yo, si me dijera Dios, oye, ¿quieres transformarte en ángel? No. Tú me creaste hombre y hombre voy a morir. Porque sé lo que soy y acepto quién soy. Y ojalá que si me hubieras hecho perrito, preferiría mantenerme perrito porque tú así me pensaste. Tú decidiste eso. Cuando estaba en Roma, murió aquí un hijo del primo de mi mamá, que es mío. Es hijo del primo de mi mamá. Bueno, murió caliente. Murió caliente, ¿no? Y murió en una motocicleta, se estrelló con una camioneta, etc. Ya los porqueros, cómo no sé, pero murió. Entonces empezaron, no, que vístanse todos de blanco en la misa, que hay que acompañar a este angelito. Y decía, qué bonito, y si les gusta, qué bueno, pero no. O sea, él es un hombre. Y cuando regresa a Dios, regresa como hombre, no como ángel. De hecho, los ángeles sí decían que, bueno, se dice, ¿verdad?, que nos tienen envidia. Porque muy perfectos los angelitos, muy superiores a nosotros, pero ese no se hizo ángel. Ese se hizo hombre. Por mí, por ti. ¿Sí? Y me dejó su cuerpo y su sangre para mí y para ti, no para el angelito. Hay una película esa, ¿no? Del gran milagro. ¿Cómo están los angelitos ahí, verdad? Y yo me imagino los angelitos ahí. Y yo sí, bueno, ese. Pues ya me perdí porque. Por lo de los niños que mueren sin bautizar. Sí, ahí está. Ahí está la respuesta, ¿no? Yo creo que A veces, por cuestión pastoral, le decimos a las personas, pues usted bautícelo en su corazón, o con el deseo de la mamá, ya con eso puede bautizar, pero no. Es una forma de tranquilizar, no muy correcta. Porque es eso, una criatura que regresa a su terrorismo. Pero no es tranquilizante eso, ¿no? Saber que regresa con el Creador. Claro. A mí me suena. Bueno, a mí me da interesante todavía que quedarse como con la duda de y si es suficiente con que yo lo desee y si a lo mejor bien manejada la cuestión pastoral. Y si ya me tardé, y si esto y lo otro. Sí. Es eso, ¿no? A lo mejor nos deja menos, o dejaría menos angustiada a una madre pensar, pues eso, ahí está bien. Tal vez lo malo es que Pensando en lo que usted está diciendo, hay una distinción ahorita por muchas partes sobre rosarios, oraciones y devociones por los no nacidos. Entonces no es conveniente hacerlas. No hay razón fundamental o teológica para hacerlas. Quizás, no, o sea, la intención. Sentimentalmente se pueden hacer. Sí, pero digo, eficazmente, los frutos o las consecuencias, los efectos recaen sobre las personas. Incluso, o sea, nuestras oraciones, hay comunión de los santos, sí,
Pero muchas de las veces nuestras oraciones se rebotan hacia nosotros, que nos hacen más bien a nosotros que a los que ya pasaron, ¿no? Porque nosotros no sabemos medir, a ver, le voy a dar un año de misas a mi mamá para que entre al cielo. ¿Qué tal si con 2 ya no estoy dando lata, ya estoy feliz, ya? Pero ahora, nuestras oraciones, cuando las hacemos con una intención buena, también tienen efecto con nosotros. Sí, y en ese sentido yo pienso que es fortalecer las conciencias de los que estamos aquí. O sea, esa oración hecha me reconforta a mí para decir, híjole, al menos yo dé testimonio de esto y evite en mi metro cuadrado esta situación. Y si me puedo unir a otros para proclamar el evangelio de la vida con mi rezo, bendito sea Dios. Pero no benefician en nada, por así decirlo, a los bebés abortados. Como dijo usted, me benefician a mí, en mis sentimientos, en mis situaciones. Pero el bebé, En blindar la vida. pero no le beneficia entonces. O sea, es que un beneficio propiamente dicho. Porque usted ya dijo la iglesia superior. Conmigo, sin mis oraciones, el bebé ya regresó. Padre, Pero tenemos no por eso voy a decirles a las clínicas abortivas afuera, no merece ya. No regresé, más bien tenemos que pedir por la que abortó, no por el bebé abortado. Hay que pedir por ella, por lo que hizo, por su acto, Exacto. no por el bebé. Es que, por ejemplo, ustedes vean, imagínense a un bebé de estos abortados ahí con San Pedro, en la filota, ahorita más. Oye, pues debimos a entrar, a regresar acá con el patrón. Híjole, esto es bautizado. Ahí espérate a que Hay que esperar a que la clase de antropología rece por ti. No, ¿verdad? Padre, otra vez yo. Yo creo que la pregunta de ahorita de que los bebés que mueren sin bautizar a dónde van, yo creo que la mayoría de nosotros era la duda que teníamos, que a dónde van. A eso se decía que al limbo, como dice usted, no. Entonces, yo le aseguro que la mayoría de la gente que pierde a un niño sin bautizar, esa idea tiene a dónde está. Ojalá que todos supiéramos lo que usted nos acaba de decir, que regresan al Padre que los creó y no más, no más. Así es que todas las que podamos, ¿verdad? Que tengamos personas conocidas que tienen esa duda, decirle no, ni pienses en cuál limbo ni que nada. Tu niño se fue, regresó al Padre que lo creó. Sí, porque esa duda la teníamos. El texto que hablaba sobre el limbo es una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2007. En esa declaración, el destino de los niños que mueren sin bautizar, habla sobre los niños que mueren sin bautizar, se dejan y se encomiendan a la misericordia de Dios. Eso es lo que podemos nosotros hacer, ¿sí? Pero ya, como lo he dicho, es la criatura que regresa a su creador. Por ejemplo, en las pláticas prebautismales, que les habla uno de eso y sí le preguntan, ¿y los niños que mueren sin bautizar? Aquí ya tuvimos la respuesta correcta. Bueno, si puedo empezar otro, ya se acabó. A ver. 10, 20. 10, 20. No. Sí.